Bienvenido a Refugio en la Palabra, soy Manuel Talavera y te invito a descubrir, conocer y profundizar en la belleza de nuestra fe católica a través de las Sagradas Escrituras. Bueno, hoy es un programa especial. O mejor dicho, distinto, diferente. ¿Por qué? Pues porque este programa que estás viendo está grabado. ¿Y por qué está grabado? Porque emitimos este programa hoy en diferido. Sabéis que habitualmente los miércoles por la noche tenemos la clase en directo donde podéis interactuar conmigo a través del chat. Hacerme preguntas que después yo respondo o voy respondiendo durante la emisión del programa. Pero en este caso hoy, justamente hoy que es miércoles y que debería estar emitiendo en directo este programa, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque es miércoles de ceniza, un día, como todos sabéis, muy importante. Es el pistoletazo de salida del tiempo de Cuaresma. Hoy empieza la Cuaresma y por eso, como tengo mis obligaciones, como podéis comprender, y seguramente vosotros también acudiréis a vuestra parroquia a recibir la Santa Ceniza, inaugurando así este tiempo de Cuaresma, tanto vosotros como yo no podemos estar en directo interactuando como siempre hacemos en nuestra clase. Esta es la razón por la cual estáis viendo este programa en diferido, pero va a ser igual, o mejor, o vamos a ver cómo sale, ¿eh? Espero que salga bien, como siempre. Antes de comenzar incluso con la oración, por favor, si te gusta este contenido, dale no solamente a like, sino también suscríbete, pero suscríbete ahora, no lo dejes para más tarde, porque necesito que estés concentrado en la clase de hoy, porque vamos a abordar una carta de San Pablo que quizás sea la más difícil, la más completa también doctrinalmente hablando, y por eso quiero que estés muy atento, hoy y siempre, pero particularmente hoy. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar, como siempre hacemos, con la oración. Hola a todos. Sí, no soy Don Manuel, soy José, el técnico de visual de Refugio en la Palabra. Me paso por aquí interrumpiendo la clase un momentito para anunciaros una cosa que se nos ha pasado y me he dado cuenta en la edición de la clase. Y es que para los que sois de Sevilla tenemos preparado un evento que posiblemente os interese. Me pongo aquí en un ladito y ahora justo aquí al lado mía vais a ver toda la información, y esto será una conferencia titulada La Virgen está hablando, y se llevará a cabo el día 20 de febrero en la parroquia Nuestra Señora de Belén, en las salas parroquiales. Bien, esta conferencia que va a dar Don Manuel va a tratar sobre los últimos tiempos, las profecías y las apariciones de la Virgen que anuncian este suceso. Entonces, espero veros por allí y no os robo más tiempo, seguimos con la clase y doy paso a Don Manuel. Un saludo a todos y ¡chao! Y como siempre hacemos, vamos a encomendarnos en primer lugar a la Santísima Virgen María y después a San Miguel Arcángel y a San Carlos Acuti. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque somos católicos, pero también lo hacemos para que protejan esta emisión de las insidias del diablo, que seguro que no quiere que te enteres de todas las cosas maravillosas que hoy vamos a escuchar. Vamos con la oración que ya tenéis ahí en pantalla, siempre es la misma, y empezamos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. Bueno, ya nos hemos encomendado con nuestras oraciones a la Santísima Virgen María, a San Miguel Arcángel y a San Carlos Acuti, y vamos directamente con la clase. Como ya sabéis por el título de este programa, también no se me olvide, sabéis que disponéis del material en PDF descargable gratuito, material que acompaña a esta clase. Es un documento extenso en el que de manera detallada podéis ampliar conocimientos, aparte de este vídeo que podéis ver tantas cuantas veces queráis.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Ya sabéis por el título, vamos a hablar de la carta de San Pablo a los romanos. Una carta muy importante por el tema que toca, y ahora vais a ver lo importante que es, y también tiene que ver con nosotros ahora, en este momento de la historia que nosotros estamos viviendo, como siempre, porque la palabra de Dios es siempre actual, porque la palabra de Dios es Dios mismo. Bueno, pues la carta a los romanos. La carta a los romanos tiene distintas partes, pues como todas las cartas, nosotros lo abordamos así. Hay una manera litúrgica de abordar la palabra de Dios y hay una manera un poco, entre comillas, entiéndeme, científica, que es lo que nosotros estamos haciendo, o más bien un híbrido, porque como sabéis, nuestras clases no son rigurosamente científicas. Nosotros no vamos a abordar esta carta, en particular la de los romanos, a través de su gramática, los giros y las expresiones, todos los detalles lingüísticos de la carta, su griego, si era más o menos pulido. Nosotros no vamos a ir por ahí. Sabéis que lo abordamos más bien de una manera catequética, pero aún así algo tenemos que estudiar. Un conocimiento general de la carta tenemos que tener, tenemos que abordar. Y vamos a ello. ¿Qué vamos a ver? Bueno, la carta a los romanos gira toda ella en torno a un problemón que se suscitó entre los cristianos que conformaban esa comunidad que vivía en la ciudad de Roma. No fue San Pablo quien evangelizó a esta comunidad, no sabemos quién. Ya había cristianos antes de que San Pablo ya estuviese evangelizando por el Asia Menor. Ya había cristianos. ¿Quizá corresponde su evangelización a la predicación de Pedro? Tampoco lo sabemos. El caso es que San Pablo se enteró de los problemas que tenía esta comunidad y tras una visita escribe esta carta. Vamos con la sinopsis, o mejor dicho, vamos un poquito ya a entrar en materia y escucharemos todos los problemas que tenían los romanos, cristianos romanos que vivían en aquella hermosa ciudad, todavía hermosa ciudad hoy. Atentos, que empezamos. Como ya sabéis, San Pablo está viajando por Asia Menor. ¿Qué es Asia Menor? Bueno, más o menos lo que nosotros conocemos hoy como una parte de Turquía. Está visitando comunidades en Corinto, en Tesalónica, en Éfeso. Concretamente, cuando San Pablo está en Corinto, os paso aquí este documento un poquito para que lo veáis. Cuando San Pablo está precisamente en Corinto, se entera de las noticias que le llegan de aquellos cristianos que viven en Roma, a los que él no ha evangelizado. Como ya he dicho hace un momento, no sabemos quién. El caso es que son problemas graves. Otro problema más, porque si ya tenían problemas los corintios, ya tenían problemas los tesalonicenses, bueno, pues los romanos también. San Pablo, como digo, está allí en Corinto y escribe esta carta mientras está solucionando el problema de la colecta. ¿Os acordáis que en la última clase, donde tratamos la segunda carta de San Pablo a los corintios, estuvimos hablando de una colecta? Los cristianos que vivían en Jerusalén lo estaban pasando mal por la hambruna y los tambores de guerra que estaban ya muy próximos. El general Tito ya había sentenciado a la ciudad de Roma, aunque todavía no la había rodeado de ejércitos. Pero los cristianos lo estaban pasando bastante mal. Entonces, San Pablo tiene la idea de hacer una colecta, recolectar un dinero para poderles ayudar a sobrevivir en esas condiciones tan difíciles. Y entre ese momento de la colecta y la resolución de los problemas que tenían los corintios, estando en la ciudad de Corinto, en el invierno del año 57 al año 58, es cuando San Pablo escribe esta carta dirigida a los romanos. ¿Veis? Aquí en el documento que tenéis en pantalla, dice que estaba San Pablo en Corinto visitando aquella ciudad. Cuando escribe... Como ya sabemos, San Pablo, cuando visitaba una ciudad, ¿qué hacía? Acudía a la sinagoga, en primer lugar, para predicar el evangelio. Porque San Pablo es judío, que no se nos olvide nunca. No, San Pablo es cristiano. No. San Pablo es judío. Él no conoció el cristianismo que nosotros conocemos hoy. Él era judío y ahora seguidor de Jesús, a quien descubrió no como un gran judío, Jesús también era judío, sino como lo que es, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Él se encontró con esta realidad. Y eso lo cambió todo. Pero judío como era cuando visitaba una ciudad, por ejemplo Corinto, o por ejemplo Roma,
¿Qué hacía? Se dirigía en primer lugar a la sinagoga. Y allí le ofrecían, como era la costumbre, que dijera una palabra. Él subía al estrado y ¿de qué hablaba? Pues de lo que le había pasado a él, de cómo había conocido a Jesucristo y era el Mesías, y así lo expresaba. Muchas veces le salía mal porque los judíos no podían aceptar que este Jesús fuese el Mesías y lo apaleaban, lo apedreaban, lo expulsaban de la sinagoga. Entonces, la primera preocupación que tiene San Pablo, como podéis ver aquí en este documento, es la salvación de los de su raza, porque él es judío. Pero como digo, muchas veces le salía mal. En cuanto a la población judía, en todo el mundo de la época se calcula en unos 6 o 7 millones. En la ciudad de Roma se calcula que habría entre 20.000 y 50.000 judíos. Es curioso que, por ejemplo, aquí en España ya había judíos. Antes, en la época de Julio César, ya había judíos aquí. En Roma ya había judíos antes de que naciera el Imperio Romano. Sabéis que Julio César no fue emperador. El primer emperador romano es César Augusto. Bueno, pues en ese transcurso, en esa época, hay muchos judíos que van a Roma a trabajar, a vivir, como había también judíos aquí en España. Dice Cicerón que los judíos eran gente de una superstición bárbara y fueron expulsados varias veces de Roma, de la ciudad. ¿Por qué? Porque los romanos eran muy supersticiosos y eran muy religiosos. Y claro, ver a alguien que no adoraba a los dioses del imperio, que no adoraba a los dioses comunes, como pueden ser, por ejemplo, los dioses lares, los dioses manes, los dioses del hogar, que no tenían estos ritos recurrentes, repetitivos, que hacían los romanos, pues caía mal. Y los romanos le echaban la culpa, en este caso a los judíos, de todos sus males. Entonces los expulsaron varias veces de la ciudad de Roma. Una noticia de Suetonio referida a los conflictos generados en la comunidad judía por un tal Cresto es el detonante para la expulsión de los judíos ordenada por el emperador Claudio. Ya estamos en el emperador Claudio. ¿Quién es este Cresto? Está mal escrito, incluso mal pronunciado. Este Cristo es Jesucristo. ¿De qué está hablando este Suetonio? ¿De qué está hablando? Esto ocurrió a comienzos del reinado del emperador Claudio, más o menos el año 41. Pues está hablando de que ya el evangelio había llegado a Roma y se habían metido dentro de la comunidad judía. Algunos judíos empezaron a seguir a Jesús, a quien llamaban Cristo. Sabemos nosotros que es Cristo, pero ellos lo llamaban Cresto. No sabemos por qué. A lo mejor por la mala fonética, la mala pronunciación. Y así quedó registrado por Suetonio. Y a cuenta de Jesucristo se peleaban, vaya, que hacían escándalos. Y entonces Claudio dijo, ya no puedo más, fuera. Y los expulsó a todos. Digo todos porque no solo expulsó a los judíos, también expulsó a los cristianos. Lo que pasa es que los romanos no distinguían entre judíos y cristianos. Decían, estos son todos lo mismo. Y los echó a todos. Entre ellos, la famosísimo matrimonio Áquila y Priscila, que fueron, después de la expulsión, fueron a Corinto a vivir y allí recibieron a San Pablo. Seguramente fueron Áquila, Priscila, otros judíos convertidos al cristianismo, expulsados de la ciudad de Roma en el año 41 por el emperador Claudio, estos los que informaron a San Pablo de los problemas que tenía aquella comunidad de cristianos que vivía en Roma. ¿Y en qué consiste este problema? A ver, San Pablo, como podéis ver ahí, distingue en sus cartas entre judíos, o sea, judíos seguidores de Cristo, pero de raza judía, como él mismo, y naciones. ¿Quiénes son esta gente a los que San Pablo llama naciones? Pues son seguidores de Cristo, pero de origen griego o romano, grecolatino. Estos son naciones. Estos dos grupos formaban una sola comunidad. En una sola comunidad había judíos de raza, que ya eran cristianos, y había romanos, griegos, fenicios, que también eran cristianos. La diferencia fundamental es que los judíos de raza tienen detrás de sí todo el bagaje cultural del pueblo de Israel. Y no solo eso, tienen también el ser el pueblo elegido.
En cambio, los romanos, los griegos, los fenicios, pues no tienen nada de esto. No conocen nada. Son gente absolutamente fuera de la fe de Israel y completamente alejados. Por lo tanto, les cuesta mucho trabajo comprender ciertas cosas. Un judío, cuando se leía en la asamblea cristiana, se leía al profeta Isaías, pues ya sabía de qué iba. Un romano no. A un romano hay que explicarle que primero qué es un profeta y después quién era Isaías, cuándo vivió, por qué habló así. Un problema. Pero este no es el origen del problema. El origen verdadero del problema no es la diferencia doctrinal, no es esa. ¿Cuál es el problema? Pues, fijaos, dentro de estos dos grupos que yo acabo de nombrar, cristianos de origen raza judía, cristianos de origen raza grecolatina, hay otros 4 subgrupos, ¿vale? Tenemos judaizantes, o sea, judíos que ya son cristianos, pero que siguen con sus costumbres judías. Por ejemplo, la circuncisión. Por ejemplo, no comer alimentos que prohíbe la ley. Por ejemplo, sumergirse en la mikvah. En las oraciones judías. Son los judaizantes. Después están judaizantes moderados. Estos también son judíos de origen raza judía, pero bueno, son un poquito más de manga ancha. Dicen, bueno, vamos a ver, si nadie nos ve, podemos comer ya alimentos que antes prohibía la Torá, pero que ahora lo podemos comer, porque nadie nos ve, estamos aquí nosotros en nuestra comunidad a puerta cerrada, entonces lo podemos hacer. Un ejemplo. Después tenemos los helenizantes. Ahora vamos al otro extremo. Helenizantes son cristianos de origen romano o de origen griego que dicen ellos, pero bueno, si nosotros no tenemos el bagaje cultural que tienen esta gente, ¿por qué tenemos que cargar con eso? Vamos a empezar de nuevo, vamos a hacer cosas nuevas, vamos a obviar toda esa tradición. Y, por ejemplo, en cuanto a la oración, ¿por qué tenemos que usar las oraciones judías si nosotros no somos judíos? Bueno, serían los helenizantes. Y después están los ultra helenizantes que quieren desprenderse de todo lo que sea todo lo que sea judío y hacer algo completamente diferente, flirteando un poco, jugando un poco con las religiones griegas, romana o fenicia. Esto lo explicaré un poquito más adelante. Estos grupos están presentes en esta comunidad cristiana que vive en Roma en mayor o menor medida. Y en este contexto de luchas internas y también en el ambiente prebélico entre Roma y Judea, sabéis que había un ambiente, como he dicho, de preguerra y que finalmente explotó y fue la guerra de los judíos, que termina con Jerusalén arrasada y los judíos expulsados de su propia tierra a mano del general Tito, hijo del emperador Vespasiano, que después a su vez sería también el emperador Tito. Pues en todo este contexto religioso y político hay que situar esta carta. Entonces, teniendo en cuenta este contexto de violencia, como he dicho, podríamos titular nosotros esta carta, o el tema de esta carta, lo podríamos titular así, como veis aquí: salvados por la gracia, el papel de las obras. ¿Esto de qué va? ¿De qué va? Bueno, el meollo de la cuestión, el problema fundamental que contiene la carta y que era el problema que tenían la comunidad que vivía en Roma, no era que cada uno venía de una cultura, no. Es que unos decían, los judíos, que la salvación viene a través de la práctica de la Torá, de la ley. Cuando hablo de ley no me refiero solo a los 10 mandamientos, me refiero a todas las costumbres judías. Las obras. Y los otros dicen que no, que la salvación viene si yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, ya estoy salvado. Esto es muy importante porque justamente ese problema es el que causó la división que hoy existe dentro de los cristianos entre católicos y protestantes. Nosotros somos católicos, y nosotros
¿Qué creemos? Bueno, lo que creemos está en el credo y también está en el catecismo y también está en el magisterio de la Iglesia y en lo que los santos padres nos han transmitido y en la Sagrada Escritura, por supuesto. Pero respecto a esto, ¿qué decimos los católicos? Y a su vez, ¿qué dicen los protestantes? Bueno, pues de eso trata esta clase. Precisamente de eso trata esta clase. Bueno, para saber más, como siempre decimos, ahí tenéis una bibliografía particular de esta clase. Tenéis la bibliografía general que se entregó en la primera clase. Podéis, si acaso por aquí os dejaré un enlace para que veáis la primera clase, donde se ofreció todo el panorama de nuestro curso dedicado este año a las cartas y a la figura de San Pablo. Pero la bibliografía particular de esta clase tiene un primer libro, que es este que ya hemos estudiado, el Corpus Paulino, de José Miguel García Pérez. Ahí tenéis las páginas de las 107 a las 118, un buen libro. El mejor, para empezar y para empaparse de todo esto, el cuaderno bíblico número 65 de Charles Perrault, que se llama La Carta a los Romanos. Y finalmente, este otro libro del cual ya hemos hablado, Introducción al Nuevo Testamento, volumen 1, y ahí tenéis las páginas también de la 597 a la 615. Y vamos con lo que estáis esperando. Sé que estáis esperando la catequesis, sé que estáis esperando la catequesis. Bueno, en este caso va a ser una catequesis muy especial, porque no solo va a ser catequesis, también va a ser doctrina, porque como he dicho, esta carta es fundamental. Necesitamos conocerla bien para también defendernos nosotros los católicos ante los protestantes cuando nos acusan de ciertas cosas y cuando ellos van con su bandera. No, porque yo tengo razón. Pues no tienes razón. Y ahora lo vamos a demostrar. Así que sin más preámbulos, ya sé que tienes ganas, vamos con la catequesis. Y claro, como no puede ser de otro modo, si estamos estudiando las cartas de San Pablo y concretamente la carta que escribió San Pablo a los romanos, pues no puedo hacer otra cosa sino leer un trocito al menos de esta carta que escribió San Pablo a los romanos. El pasaje que he escogido, que corresponde al capítulo 7 y empieza en el versículo 13, bajo mi punto de vista, es el que reúne toda la información necesaria para que comprendamos cuál fue la respuesta que San Pablo envió a estos cristianos que vivían en Roma, que tenían el problema del cual ya hemos hablado en la primera parte de este vídeo. Vamos allá. Dice así este pasaje. Luego, ¿lo bueno me ha sido muerte? Nada de eso. Pero el pecado, para mostrar toda su malicia, por lo bueno me dio la muerte, haciéndose por él precepto sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido por esclavo al pecado. Porque no sé lo que hago, pero no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Si pues hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Pero entonces ya no soy yo quien obra esto, sino el pecado que habita en mí. Pues yo sé que no hay en mí, esto es, en mi carne, cosa buena. Porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo no. En efecto, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Por consiguiente, tengo en mí esta ley, que queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta, porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior, pero siento otra ley en mis miembros que repugna a la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado. Desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, lo que yo acabo de leer, como digo, es el meollo de la cuestión. Por cierto, yo manejo varias Biblias, lo digo por la traducción que habéis escuchado. Normalmente para estudiar, yo utilizo la Biblia de Jerusalén, pero para meditar, para leer, para profundizar un poco más y para rezar, uso esta otra, cuya traducción habéis escuchado. Se trata de la Nácar Colunga, una bellísima, magnífica traducción castellana del original en griego o en latín, de la Vulgata, y es la que yo suelo usar. Y tiene una traducción ligeramente distinta, pero bueno, creo que se ha entendido. Vamos a lo que vamos. ¿Qué ha dicho San Pablo? San Pablo ha dicho brevemente una cosa. No sé qué me pasa, que yo quiero hacer el bien. Y sin embargo, termino haciendo el mal. Observo que hay algo dentro de mí que me empuja a hacer el mal.
el mal que no quiero, y sin embargo lo hago. Luego, vivo como si fuese un esclavo de ese algo que a mí me empuja a hacer el mal. ¿Qué es ese algo? San Pablo llama el pecado, dice el pecado que habita en mí. Y ciertamente, así es. Así es. ¿Y de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Tenemos que retrotraernos al libro del Génesis. Allí ya sabéis que encontramos una vieja historia, bien conocida, pero no seguramente bien comprendida, acerca de cómo entró el pecado en el mundo. Dice el libro de la sabiduría que por envidia de el diablo entró el pecado en el mundo, y esta es la historia que nos cuenta el libro de Génesis. Dice que la serpiente era el animal más astuto que Yahvé Dios había hecho, y le dijo a la mujer: oye, Eva, ¿cómo es que Dios te ha prohibido comer del fruto de todos los árboles del jardín? Eso no lo dijo Dios. De hecho, Eva dice: un momento, serpiente, un momento. Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que no comamos de uno, el árbol de conocimiento, la ciencia, el bien y el mal. Pero de los demás sí podemos comer. Y entonces, ¿el diablo se ha equivocado? No, no se ha equivocado. Es que ha metido en el subconsciente de Eva lo siguiente. Atento. Eva, si te das cuenta, Dios te ha engañado. Te ha dicho que eres libre, pero hay una cosa que no puedes hacer. Y si no puedes hacer una cosa, es como si no pudieras hacer ninguna. Eva, Dios te ha engañado. Eva se queda pensando y dice: no, espera, serpiente. Hay algo más. Es que Dios añadió que si yo como del fruto de este árbol, moriré. Y la serpiente dice: no, te ha vuelto a engañar. No morirás. Lo que sucede es que si tú lo haces, tú decides lo que está bien y lo que está mal. Comer del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia, el bien y el mal, no es otra cosa sino empezar a decidir yo por mi cuenta lo que está bien y lo que está mal, sin contar con Dios. Ahora no es Dios el que decide, soy yo el que decide. Y eso fue lo que hizo Eva, comió del fruto, es decir, aceptó esta catequesis del diablo. Y en ese instante es cuando entra el pecado dentro de Eva, dentro de todos nosotros. Entra, es decir, Eva se hace una sola carne con el pecado. Comienza a vivir de otra manera. ¿De qué manera? De espaldas a Dios. Esto trae como consecuencia primera la muerte del cuerpo, pero también la muerte del alma. ¿Por qué? Porque si de Dios me viene a mí el sentido del ser, de mi vida, y ya estoy de espaldas a Dios, ¿quién soy yo? ¿Por qué vivo? ¿Hacia dónde va mi vida? Bueno, pues este es el origen. Y San Pablo dice: cuando yo ahora tengo la intuición, porque el pecado original, y aquí primera diferencia con los protestantes, el pecado original no rompió nuestra naturaleza, solo la dañó. El hombre sigue conservando una intuición. ¿Qué tipo de intuición? Acerca del bien, acerca de la belleza y acerca de la bondad, acerca de la verdad. Bien, belleza y verdad. El ser humano sabe, intuye que hay algo que reúne el bien, la belleza y la verdad. Ese es Dios. Intuye que seguir ese camino, intuye que tener contacto con Dios conduce a la felicidad, pero no puede. No, hay algo que se lo impide. ¿Qué es lo que se lo impide? El pecado. De eso está hablando San Pablo en este pasaje. ¿Y por qué esto es fundamental para entender esta diferencia, ¿no? Entre me salvo por la gracia o me salvo por las obras? Pues porque San Pablo está queriendo decir, tenemos que viajar al origen, y el origen es el pecado. ¿Y qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Dios ha puesto remedio a este pecado original. ¿Cómo? Enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Qué ha hecho su Hijo Jesucristo? Cargar con las consecuencias de este pecado. Es decir, ha muerto Él, porque alguien tiene que pagar esto.
Y la diferencia entre el pecado original y los humanos es tan grande que ningún humano lo puede pagar. Solo lo puede pagar alguien del mismo nivel. Entendedme así, ¿vale? Es una manera de hablar. Y el único es Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Como Dios es amor, dice, lo pago yo. Lo pago yo. Es como si un niño pequeño, imagínate, tú eres un padre de familia, una madre de familia, has salido un poco, has dejado a tus hijos pequeños en casa, y hay un niño pequeñito que, bueno, está jugando y resulta que pues ha roto un jarrón muy valioso. Y tú llegas a casa, ¡ay, el jarrón, madre mía, el jarrón! Y ves al niño pequeño y te sacas la correa. ¿Y cómo le vas a pegar al niño pequeño? Si él no puede Entonces, ¿qué hace? Me pego yo. Pues eso es lo que ha hecho Jesucristo. Se ha pegado él, ha muerto él. Y resucitando ha perdonado el pecado. ¿Vale? Ha perdonado el pecado. Bien, esto es el querigma. Y San Pablo dice, vamos a ver, yo os anuncio el evangelio, el querigma, la buena noticia. Y esta palabra por sí misma ya tiene poder. Ya tiene poder. Es una nueva ley. La ley de Cristo. Hay otra ley antigua, que son los 10 mandamientos. Entonces, ¿para qué sirven los 10 mandamientos? ¿Para qué sirven los 10 mandamientos? ¿Qué decían los judíos? No. Yo, a través del cumplimiento de la ley, es decir, portándome bien, rechazando el pecado y portándome bien, haciendo el bien, me salvaré. Pero acabamos de leer lo que dice San Pablo. ¡Tonto! ¿No te das cuenta que por mucho que tú quieras hacer el bien, no te va a salir? A ver, hoy mismo, ya es por la noche, ¿no? Bueno, pues hoy mismo, seguro que te has levantado con buenos propósitos. Dime, ¿cuáles has cumplido? ¿Medio? ¿Un cuarto? Porque no me atrevo a decir ni uno solo. ¿Cuántas veces hemos metido la pata hoy? No se puede, y esto es hoy, ayer, antes de ayer, hace un mes. Y te digo una cosa, mañana te va a pasar lo mismo. No podemos hacer el bien, no está a nuestro alcance. ¿Por qué? Pues porque tengo dentro de mí una ley interior, que es la ley del pecado. Soy esclavo. Y dice San Pablo, ha venido Jesucristo y me ha liberado. Efectivamente, y entonces ahora dirán los protestantes, ¿lo ves? Claro, es Cristo, es decir, la gracia, quien me libera y me capacita para hacer el bien. Sí, pero no. No es exactamente así. Ciertamente Jesucristo nos ha abierto las puertas del cielo. Sí, Jesucristo, la buena noticia de la salvación, nos trae la esperanza. Pero esto es como una vacuna. Imaginaos, la vacuna contra el cáncer ya se ha descubierto. ¡Ah, fantástico! Maravilloso. Y ahora yo tengo cáncer y tengo aquí la vacuna en la mano y tengo cáncer. Tengo la vacuna, pero póntela. Es que si no me la pongo, la vacuna, me voy a morir de cáncer. Pero la vacuna ya está. Cristo ha resucitado. Cristo ha abierto las puertas del cielo. Sí, pero yo tengo no solo que adherirme a él, que es lo que dicen los protestantes. No solo tengo yo que decir, sí, acepto a Cristo como mi salvador, ya estoy salvado, ya haga lo que haga, estoy salvado. No, eso no es así. ¿Por qué? Pues porque ahora tengo yo que vivir la vida nueva, la vida en Cristo, y me tengo que esforzar por hacer el bien, porque ahora sí tengo esa posibilidad. ¿Por qué? Porque si yo recibo dentro de mí el amor de Dios a través del perdón de los pecados, fijaos, cuando Pedro y los apóstoles salen del cenáculo el día de Pentecostés, ahí hay un montón de gente. San Pedro está explicando esto mismo que estoy explicando yo, de otra manera. Lo podéis leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, capítulo 1 y 2, ahí lo podéis leer. ¿Y qué dice la gente? Vale, me lo creo. Cristo es el Mesías, ha abierto las puertas del cielo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué dice ¿qué dice Pedro? Dice, convertíos, que significa renunciad a vuestra vida de pecado, y para renunciar a la vida de pecado hay que esforzarse, todos los días, hay que huir de las tentaciones, todos los días, y eso significa un esfuerzo. Dice, convertíos, y la segunda cosa, haceos bautizar. El bautismo es un sacramento. Ese sacramento concede no solamente el perdón del pecado original, sino también el Espíritu Santo, para poder vivir en gracia de Dios, para poder luchar contra las tentaciones. Pero es que
La Iglesia tiene otro sacramento maravilloso que se llama el sacramento del perdón, que los antiguos cristianos llamaban el segundo bautismo. ¿Por qué? Porque sí, yo ya acepto a Jesucristo como mi Salvador. Fantástico, maravilloso. Sí, Cristo ha abierto las puertas del cielo. Es fantástico, maravilloso. Venga, yo quiero. Pero el pecado original ha dejado dentro de nosotros un rastro que sigue ahí. Se llama la concupiscencia. ¿Y eso qué es? Es una tendencia al mal. Es una tendencia al mal. Lo que acabo de leer que explica San Pablo. Una tendencia al mal. Entonces yo tengo que frenar esa tendencia. ¿Cómo? Esforzándome. ¿Y si caigo, qué pasa? Pues tengo otro sacramento maravilloso que es el del perdón, que es un segundo bautismo. Vuelvo a recibir la gracia de Dios. ¿Y qué hace la gracia de Dios? Me ayuda a mí si yo quiero. Decía San Agustín, quien te creó sin ti no te salvará sin ti. Yo tengo que querer. O si quieres el ejemplo de la Santísima Virgen María. ¿Qué hizo la Virgen María? Decir que sí al plan de Dios. Decir que sí al plan de Dios. Yo tengo que decirle sí al plan de Dios. ¿Y qué significa decirle sí al plan de Dios todos los días? Significa esforzarme por luchar contra las tentaciones. Esta es la visión católica y es la verdad. Recordad, solo la Iglesia Católica tiene la verdad. Solo la Iglesia Católica es la salvación. Aquí está la doctrina verdadera de San Pablo. San Pablo dice, un momento. No. Judíos, le dice San Pablo a los judíos. Sí, todos, yo también. Tenemos detrás todo el bagaje cultural, la Torá, todo eso. Pero sed honestos. Ninguno se salva por el cumplimiento de la ley, por las obras. Romanos, griegos, estáis todos felices y contentos, porque ahora tenéis la certeza ¿de qué? De que el cielo está abierto. ¿Por qué? Porque vuestros pecados han sido perdonados. Magnífico, maravilloso. Pero todos los días tenéis que luchar. Tenéis que luchar. Entonces, a los dos les está diciendo la misma cosa. A los judíos les está diciendo, fantástico, ¿queréis cumplir la ley? Ahora podéis hacerlo, con la gracia de Dios. Con la ayuda de Dios podéis hacerlo. Y a los romanos les dice, fantástico, ¿habéis comprendido todo? ¿Cómo funciona la cosa? Muy bien, pues ahora, cumplid la ley. Ahora, esforzaos por no caer en los pecados. Huid de las tentaciones. Ahora, todos juntos, está diciendo San Pablo, somos un solo cuerpo. Fijaos qué cosa más maravillosa. San Pablo utilizará un lenguaje muy particular que todos pueden comprender. La palabra justo y la palabra justificar. Este es otro meollo de la cuestión, es otra piedra de tropiezo de los protestantes. No, ya estamos justificados. No, perdona, vamos a ver si utilizamos bien las palabras. ¿Qué es el justo? Para el judío, el justo es el que se ajusta a la voluntad de Dios, es decir, el que cumple los mandamientos. Y entonces, ¿quién puede ser justo? De hecho, los salmos se lo preguntan. ¿Quién puede ser justo? Nadie. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir por sus solas fuerzas los mandamientos. Nadie. El único ha sido Jesucristo, por eso Él es el justo. Y la otra palabra es justificar. Esto es distinto. Justificar, aquí cuando usamos la palabra justificar, el sujeto es Dios. Es decir, Dios es el que justifica. Justificar es lo mismo que perdonar una deuda. Eso es lo que significa la palabra justificar. Entonces, San Pablo dice, sí, hemos sido justificados todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el justo, ha pagado nuestra deuda. ¿Vale? Ha pagado, eso significa la palabra justificar. ¿Y ahora nosotros somos justos? Bueno, seremos justos en la medida en que nos ajustamos. Ahora sí, y con ayuda de la gracia de Dios, nos ajustamos a la ley. Es decir, ponemos todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo en cumplir. Son las dos cosas juntas. Esto es el catolicismo. El catolicismo tiene la verdad. Es que para mí es tan fácil de entender. Tan fácil. Yo no sé cómo los protestantes no lo entienden, porque es que es muy fácil. Otro concepto importante. Pregunto, ¿qué es lo contrario de la venganza? Lo contrario de la venganza es la misericordia. Y eso es lo que Dios ha desplegado en su Hijo Jesucristo.
No se ha vengado de nosotros porque nosotros hemos roto su plan de salvación, especialmente Adán y Eva, y nosotros porque participamos de ese pecado a través de la humanidad. No se ha vengado. ¿Qué ha hecho? Le ha hecho pagar este pecado a su Hijo. Y ahora pregunto yo, ¿y qué es lo contrario de la justicia? La salvación. Porque la ley sola mata. ¿Para qué sirve entonces la ley? Dirán los judíos a San Pablo. San Pablo, vamos a ver, tú eres judío. Entonces, ¿para qué queremos la ley? Todo este bagaje cultural de siglos no nos sirve para nada. ¿Para qué ha servido la ley? Y dice San Pablo, que sí que sois tontos. ¿Para qué ha servido la ley? ¿Para qué ha servido la ley? Pues la ley era el pedagogo, la ley era el maestro, la ley servía para señalarnos a nosotros como pecadores. Tú eres un adúltero, tú eres un ladrón, tú eres un envidioso, tú eres un guloso. La gula, el pecado de la gula. La ley sirve para señalar. ¿Señalar qué? Que somos pecadores. Para eso sirve la ley. Y ahora, ¿la misericordia para qué sirve? Para que comprendamos que Dios es amor. Más o menos en esto consiste el meollo de la cuestión de la carta a los romanos. Para finalizar, el mismo Jesús ya trasladó esta misma idea a los mismos judíos cuando estaba vivo. Está vivo, ahora mismo está vivo, nosotros no seguimos un muerto, Jesucristo está vivo. Voy a leer un brevísimo pasaje del Evangelio de San Juan, en el que Jesús tiene una discusión, como siempre, con los judíos, es decir, con los fariseos, donde los fariseos le dicen: un momento, Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Es decir, los judíos están diciendo: nosotros practicamos esta ley, constantemente practicamos la ley. Os voy a leer un pasaje del Evangelio de San Juan, donde Jesús va a discutir con los judíos acerca de este mismo punto, que después desarrolla San Pablo en la carta a los romanos y que os acabo de explicar. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos míos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron los judíos: somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y contestó Jesús: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Bueno, ¿qué acaba de pasar? Sabéis que Abraham tuvo dos hijos, un hijo de su mujer, de Sara, es un hijo, por tanto, libre, y tuvo también un hijo con la esclava Agar, es Ismael. Bien, pues los judíos dicen: no te equivoques, Jesús, nosotros somos hijos de la libre, somos hijos de Sara, descendientes de Isaac, nuestro padre Abraham, es nuestro padre también, nosotros somos libres. Y dice Jesús: no habéis entendido nada. Sois esclavos del pecado como toda la humanidad, esclavos del pecado. Esto es lo que desarrolla San Pablo en la carta que estamos tratando. Pero añade Jesús: ¿sí? ¿Sois todos muy inteligentes? Pues si verdaderamente sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Obras. Jesús está hablando de obras, y te lo estoy diciendo a ti si me estás viendo y eres protestante. Obras. Jesús está hablando de hacer obras. ¿Y qué obra hizo Abraham? Un momento, Abraham creyó. Nosotros creemos, dirá alguno. No. Abraham no solo creyó, hizo otra cosa. ¿No te acuerdas de lo que hizo Abraham? Abraham cogió, tomó a su hijo, lo llevó al monte Moria y lo mató. Ciertamente no llegó a matarlo físicamente, pero en su corazón lo había matado. Es decir, eso es una obra. Una obra. Mató a su hijo Isaac. ¿Por qué lo hizo? Porque sabía que si Dios le había dado a su hijo de la matriz muerta de su mujer Sara, lo podía resucitar si quería. Pero lo hizo. Obedeció físicamente, hizo una obra. ¿Ves? Y Jesús está diciendo: no vengáis con cuentos. Si sois hijos de Abraham y verdaderamente sois libres, haced la obra de Abraham. Como no podéis hacerla, os estoy demostrando que sois esclavos del pecado. Ahora bien, tú y yo. Ahora me dirijo a vosotros, hermanos católicos. Tú y yo. ¿Qué somos? ¿Somos esclavos o somos libres? No voy a responder, dejaré que respondas tú.
Bueno, pues hasta aquí la clase, apasionante. Yo espero que haberos transmitido también pasión. Sabéis que a mí me apasiona la Sagrada Escritura y de entre todos los libros de la Sagrada Escritura, los que más me gustan son los que escribió San Pablo. Otros también me gustan más, quizá otro día revele cuáles me gustan. Bueno, quiero que interactuéis conmigo a través de los comentarios, que dejéis comentarios. Ciertamente hoy, como ya os he dicho, el vídeo que estáis viendo no es en directo porque es miércoles de ceniza. Tanto yo estoy en mis obligaciones como tú estarás también en la parroquia participando de este día tan importante, miércoles de ceniza. Por eso, si estás viendo ya este vídeo ahora en diferido, comenta, déjame el comentario aquí abajo, yo prometo responder, pon lo que quieras. Y ya antes de despedirme, seguramente por aquí arriba o por aquí, no sé dónde mi técnico me lo va a dejar, tendréis la lista de reproducción de todas las clases correspondiente a este curso actual en el que estamos estudiando el Corpus Paulino, la figura de San Pablo y las cartas de San Pablo. Así que nada más, me despido de vosotros hasta la próxima emisión, que sí ya será en directo.